Buen día, buenas tardes, buenas noches, todo depende en el lugar en el que usted se encuentre. Dios le bendiga a todos. Bienvenido a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Ya me lo sé. Soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos al despertar bíblico de hoy. Hoy continuamos con nuestro estudio de Mateo 24, la iglesia en la gran tribulación. Y antes de continuar, como siempre, quiero pedirles un favor. Mire y escuche este video completo. No se pierda nada de él. La información que revelaremos es de extrema importancia para el pueblo de Dios. Amén. Si usted es adventista, testigo de Jehová, católico, mormón, pentecostal o de cualquier otra denominación, usted es bienvenido a nuestro canal y a este estudio bíblico de hoy también, ¿verdad? En Biblia Estudio TV no nos parcializamos con ninguna denominación en particular, ni con ninguna postura teológica en particular. Aclaro eso. Aquí vamos a profundizar en el estudio de la Escritura usando la hermenéutica, la metodología correcta, usando exégesis bíblicas, los precedentes textuales, la analogía del texto y sobre todo la herramienta más importante, el Espíritu de Dios en nosotros. No se mueve de ahí hasta terminar. Estamos trabajando con el verso 7, las señales de la manifestación del Hijo del Hombre. El retorno de Jesucristo o la segunda venida de Jesús o el arrebatamiento, como usted quiera llamarlo, todos estos términos significan lo mismo. Habla del advenimiento del Señor para juzgar a toda la humanidad, terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable, sellar la profecía y ungir al Santo de los Santos y establecer el reino de Dios sobre toda la humanidad. Si a usted le han enseñado otra cosa que no sea esta, le han enseñado mal, le han mentido, porque esa verdad es la que revela la Escritura y fuera de esa verdad no hay otra verdad. Hoy solamente escudriñaremos la profecía de pestes y hambres. Y el estudio de hoy es intenso. Vamos a revelar verdades nunca antes reveladas. Por tanto, le exhorto a compartir este video con todos sus contactos. Amén. Haga de este video uno viral que alcance, si es posible, a todo el mundo. Amén. Cuando usted comparte estos videos, ya sean míos o de otros que también enseñan la sana doctrina, usted se hace partícipe de la redención de la humanidad. Amén. Teniendo esto claro, ahora sí puedo decir, adelante con el estudio de hoy. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres en diferentes lugares y grandes terremotos en diferentes lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y todo esto será principios de dolores. Amén. Bueno, ya hemos explicado lo que Jesús quiso significarle a sus discípulos cuando profetizó que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Por tanto, no lo voy a tocar. Mi exhortación es que búsquele el video, mírelo cuidadosamente para que pueda entrar en el contexto de lo que hasta ahora hemos venido hablando. Jesús profetiza que habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y como ya expliqué en los videos anteriores, esto ha sido experimentado por toda la humanidad desde antes del origen de la iglesia
y después del origen de la iglesia. Repito, Jesús profetiza todas las señales antes de su venida. Ya explicamos que cuando Jesús habla mirando un solo tiempo. Y algo que debemos de entender es que la historia se repite. En otras ocasiones he dicho que todos los sucesos que narra la Escritura en el Antiguo Testamento, terminando con la muerte del Mesías, son presagios de todo lo que ocurrirá después de la resurrección del Mesías. Amén. Perdón. Ya la historia de la humanidad vista desde la resurrección del Mesías fue narrada en el Antiguo Testamento. Claro está, con escenarios, elementos y personajes diferentes. ¿Ok? Si usted logra entender esto, tengo que felicitarlo. Y quiero traer un ejemplo para que captemos el mensaje, captemos la idea. La Pascua celebrada en Egipto es un presagio del sacrificio del Mesías, de la redención a favor de toda la humanidad. El cruce del Mar Rojo de las 12 tribus de Israel y llevada al desierto es un presagio de nuestra purificación o de nuestro arrepentimiento, de acuerdo con lo que reveló Juan el Bautista. La muerte de Faraón y su ejército en el Mar Rojo es un presagio de la destrucción del poder del pecado, de nuestra liberación del poder del pecado. Ahora bien, los 40 años en el desierto es un presagio de todas las obras de la humanidad rescatada, ya sean justas o injustas, donde encontramos las instrucciones de Dios para vivir una vida agradable delante de Él por medio del conocimiento de su ley, sus mandamientos. En el desierto, Dios da origen a su pueblo, a la iglesia, y de igual manera podría estar aquí todo el día y toda la noche revelándole todos los eventos antiguos y analizando lo que presagia. Pero yo creo que eso no es necesario, ya que si usted quiere analizarlo, usted mismo lo puede hacer. Solamente necesita desearlo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Yo lo deseé con todo mi corazón y el Señor me está complaciendo ese deseo poco a poco. Gracias le doy al Señor que ha puesto de su sabiduría, de su inteligencia, y me ha estado facultando para entender todo eso. Algo que no es solamente mío, sino que puede ser de todos aquellos que lo deseen. Entonces, ahora podemos entender lo que he venido instruyendo acerca de las señales que anuncian el retorno del Mesías. Amén. Por tanto, estas señales que ya hemos explicado anteriormente, al igual que las que vamos a explicar hoy, han sido señales que revelaron su primera manifestación al mundo y serán las mismas señales que revelarán su segunda manifestación, ya no en un solo hombre, sino en un solo cuerpo, en la iglesia. Y la pregunta es, ¿en cuál de los cuerpos se manifestará el Mesías? Porque si los pentecostales tenemos un cuerpo individual, si los adventistas tienen otro cuerpo individual, y los mormones, los testigos de Jehová, y cada denominación tiene un cuerpo individual, ¿en cuál de ellos se manifestará? Porque el Señor fue bien claro que mi iglesia sea una en Cristo. Una iglesia, un cuerpo unánime, una virgen pura para Cristo, un solo y nuevo hombre haciendo la paz, un solo cuerpo matando las enemistades, y seremos una sola carne en Cristo. No hay más que hablar. Pero como nuestros teólogos y líderes se han encargado de dividir el cuerpo a causa de sus diferentes posturas teológicas,
Cuando estemos a punto de dar a luz, el Cristo que hay en nosotros solamente se manifestará en lo que se encuentren unidos en un solo cuerpo. Si usted no está unánime como los 120 en Pentecostés, usted abortará. Es importante que mantengamos eso en nuestro corazón. Si la iglesia continúa dividida, abortaremos. En otras ocasiones he dicho que en el periodo en el que la bestia le sea dada autoridad por 42 meses sobre todas las naciones, en ese tiempo las sombrillas que cubren las diferentes denominaciones tendremos que cerrarlas y entrar todos unánimes bajo la única sombrilla, la sombrilla del Señor. En ese tiempo las paredes serán destruidas, derrumbadas. La diferencia, el racismo, la obsesión de personas en la iglesia, todo eso será destruido. Dios vino a manifestarse en un solo cuerpo. Amén. Entonces, no podemos pensar que todas estas cosas ocurrirán al final de los tiempos. Todas estas cosas han venido ocurriendo en el mundo desde el origen. Vamos a ir escudriñando las profecías de Jesús individualmente. Ya explicamos nación contra nación y reino contra reino. Amén. Y vamos a seguir el mismo orden. La siguiente profecía que el Mesías profetiza es pestes. Amén. La pregunta es: ¿a qué pestes se refiere Jesús? En el primer estudio de Mateo 24, el cual empezamos escudriñando lo que Jesús quiso decir, que su venida sería como los días de Noé, y tomamos los versos del 37 al 39 por adelantado. En este estudio nos enfocamos en los famosos Nefilim, ¿ok? Y para que entiendan lo que Jesús dice referente a las pestes, voy a traer como contexto lo que hablamos referente a la manera en que los Nefilim lograron influenciar en la humanidad. Aclaro, solamente voy a compartir el resumen de lo que ellos lograron tocante a la medicina o a la pseudomedicina. Si usted quiere más información, le exhorto a ver el estudio como los días de Noé. En este estudio usted encontrará todas las influencias de los Nefilim a la humanidad, desde la brujería hasta la manipulación genética, de la cual hablaremos en este estudio. Ahora bien, en ese estudio aprendimos que los Nefilim enseñaron al hombre a cómo hacer medicamentos que mataran a la humanidad utilizando los venenos encontrados en raíces y árboles venenosos. Amén. En esto se resume lo que esos demonios hicieron con toda la humanidad. Ahora bien, tomando en consideración y partiendo desde esta premisa, quiero que entendamos a qué pestes se refiere Jesús como señal que revelan su segunda venida. Ya hemos aprendido que todas estas señales tienen una causa y aprendimos que esa causa es que la maldad en el corazón del hombre. Todas las señales que anuncian la revelación del Hijo del Hombre son indicativas de la rebeldía del ser humano. Y esa rebeldía es a la obediencia a los mandamientos de Dios. Las enfermedades entraron en el mundo por causa del pecado. Amén. Y si leemos Deuteronomio 28, ahí encontraremos todas las maldiciones que causan la desobediencia a los mandamientos de Dios, entre los cuales están todo tipo de enfermedades o pestes. Ahora bien, ¿dónde se origina la maldad del hombre? Esa maldad se origina en el corazón del hombre por los Nefilim o los ángeles caídos. No voy a explicar el asunto de los ángeles caídos o los Nefilim, ya que tendríamos que entrar
en profundidad en el libro de Génesis y la creación. Pero si usted quiere aprender acerca de estos ángeles caídos en el mismo estudio de los días de Noé, usted lo puede encontrar. Todos estos temas difíciles y profundos han sido tocados en diferentes estudios. Mi exhortación es que si usted quiere actualizarse, debe de suscribirse a nuestro canal en YouTube y empezar a mirar todos los estudios que hemos subido hasta hoy. Entonces, ¿a qué pestes se refiere Jesús? En el sentido general, se refiere a todas estas enfermedades, virus y bacterias, que dicho sea de paso, la gran mayoría de ellas son de laboratorio. Existen 3 tipos de enfermedades o pestes, como revela el Señor. Las enfermedades como consecuencia del pecado que generan síntomas físicos, esa es la primera. No significa que usted se enferma porque peca, o por lo menos no siempre es así, pero pudiera ser así en ciertos casos. Ejemplo, la homosexualidad trae como consecuencias enfermedades venéreas. El cigarrillo, el licor, las drogas traen como consecuencias enfermedades, dañan sus órganos. Y si seguimos, pues no acabamos. Tenemos las enfermedades psicosomáticas. Son aquellas que los síntomas físicos tienen su origen psicológico. Aquellas que producen síntomas físicos, pero no tienen origen físico. Su origen está en la mente del paciente. Y muchas veces mueren de esta supuesta enfermedad. Y por último, las enfermedades psicológicas. Estas enfermedades se originan aquí también en la mente, pero no tienen síntomas físicos. Los consultorios médicos están llenos de pacientes con enfermedades psicosomáticas y psicológicas. ¿Qué hacen entonces los médicos? Les receta un placebo disfrazado de un medicamento para que se lo tome y le dice que eso lo va a mejorar. Manipulación mental, vemos acá. La persona se lo toma, psicológicamente empieza a sentirse mejor y luego de una semana o un poquito más vuelven al médico. El médico le receta otro placebo hasta que el paciente cae en una adicción, porque empieza a depender de ese medicamento, que no es un medicamento como tal. Eso se llama autosugestión. Amén. El gran ejemplo de todos los siglos lo encontramos en el gusano que le pusieron una diadema. Este experimento refleja los 2 últimos tipos de enfermedades. ¿Cuál fue el propósito de esta pandemia? Primeramente, sabemos que fue planificada. No voy a entrar en detalles. Los videos están en internet. Este fue el gran experimento social para probar y ver qué tan sumisos y obedientes hemos llegado a ser. Manipulación mental. Sugestionan nuestra conciencia por medio del sometimiento, obligaciones, leyes esclavizantes y sobre todo por medio del miedo, para ver qué tanto han logrado en nuestras mentes. Amén. La pregunta es, ¿con qué fin? Con el fin de convertirnos en fieles obedientes a la disposición de Babilonia. Recordemos a Daniel. Intentaron imponer el sistema babilónico en él, pero él propuso en su corazón no permitir que el sistema babilónico conformara su corazón para ser rebelde a los mandamientos de Dios. En esa historia nos podemos ver algunos de nosotros. Las enfermedades psicosomáticas
y psicológicas están fundamentadas en el miedo, ya sea miedo exterior o miedo interior. No hay peor miedo que le diga a una persona que se va a morir y que le diga la causa aún sin ser causa cierta. Una vez que la causa entra en su conciencia, si usted no la sabe manejar, se hará una realidad ficticia en su vida, porque el subconsciente no distingue entre lo que es la realidad y lo ficticio. Entonces, ¿qué encontramos en las mentes de estos amorreos? Pues encontramos maldad, deseo de poder, avaricia, ambición, el control, sometimiento. Y la herramienta preferida de ellos, pues ya sabemos que es el miedo. Léase Deuteronomio 28, del 15 al 68, y ahí encontrará todo esto que digo. Esto es lo que Jesús trata de revelarnos. Jesús no revela abiertamente esa maldad en el corazón del hombre. Jesús quiere que nosotros lo descubramos, que identifiquemos el fruto. Jesús nos confronta y nos lleva a recapacitación. Jesús nos está instruyendo, capacitándonos para que estemos preparados cuando lo enfrentemos. Jesús quiere que estemos conscientes de lo que estamos experimentando y quiere que entendamos las causas, que no nos dejemos engañar. El sistema babilónico se ha encargado de conformar nuestras mentes con toda esa información basura que tienen preparada para controlar, manipular y someter las conciencias de la raza humana. Ese menú satánico que tiene a la vista de todos, inclusive a la vista de la iglesia. Y lo peor de todo esto es que la iglesia se está sentando a la mesa a comer y a beber el vino de Babilonia. Y Dios te dice, sal de Babilonia, pueblo mío, porque si no sales, los juicios caerán sobre ti. Jesús nos confronta para que recapacitemos, nos arrepintamos de nuestra forma de pensar, que no nos dejemos conformar nuestras mentes a este siglo, sino que renovemos nuestra mente por medio de su palabra, de sus instrucciones. La palabra de Dios es la instrucción de Dios. Tenemos que conocer la ley, instruirnos en ella y ponerla en práctica. Cuando desconocemos la ley de Dios, vivimos como un corcho de botella en el océano, tirando de aquí para allá y de allá para acá. Amén. Porque la maldad radica en nuestra manera de pensar fuera de la voluntad de nuestro Dios. Si no conocemos la ley de Dios, sus instrucciones, y la ponemos por obra, lo atractivo de este sistema babilónico nos atrapa, cautiva la conciencia del hombre. ¿Cuál fue el resultado de este experimento? ¿Tuvieron éxito? Por supuesto que tuvieron éxito, o por lo menos al principio, ¿ok? A mí me paniqueó también. Al principio, por mi ignorancia, por poquito, me arrastra también. Sin embargo, no estaba convencido y empecé a investigar. Y descubrí que todo era una farsa. El resultado fue muy positivo para ellos, porque fuimos conejillos de India, con los pinchazos obligatorios, con las comidas envenenadas con químicos. Fíjense que las enfermedades que nunca habían existido en la historia, de buenas a primeras, son el plato del día. Diabetes, presión, corazón, depresión y todas esas que nosotros ya conocemos. ¿Cómo lograron enfermarnos? Con los mismos alimentos que comemos, amados. Esa es la forma. Nos ha modificado la forma de alimentarnos.
nos hacen comer lo que ellos quieran, crean la enfermedad y nos venden la cura, amados. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque han descubierto la mayor fuente de ganar dinero. Si estamos enfermos, necesitamos medicamentos. Los medicamentos para enfermarnos, mantenernos enfermos y hasta matarnos. Amén. Recordemos lo que los Nefilín enseñaron a los hombres. Y preparémonos porque ya tienen en agenda otras pestes que vienen de camino. Pero gracias doy a mi Dios porque el mundo está despertando. El impío mismo se está dando cuenta de la farsa. Mientras que la iglesia duerme, el mundo despierta. Uno de los sectores que más se aterrorizó fue el de la iglesia. Hasta el día de hoy veo hermanos usando el bozar por miedo a contagiarse. Pero si usted le pregunta, le dirán que es por precaución. Precavido. Perdóneme, pero la confianza de estos hermanitos no está puesta en Dios. La confianza está puesta en el bozar y respeto su opinión. Lo primero que viene es la presión por medio del miedo, amado. Eso es lo primero. El arma más eficiente de estos amorreos para dominar las conciencias de la humanidad es el miedo. Manipular nuestra psiquis. Recuerden, para estos nefilín, que son en realidad los que han dominado las conciencias de la raza humana desde el origen, son monstruos. Y para estos monstruos somos animales moldeables, no modificables. Amén. En el video anterior les dije que ellos habían descubierto el potencial con el que el ser humano había sido creado. Fuimos creados a imagen de Dios y conforme a su semejanza. Fuimos creados con los atributos de Dios. Es como si fuésemos unos dioses en potencia. Y si usted me quiere llamar hereje, adelante. I don't care. Porque no estoy diciendo nada que contradiga la escritura. Porque el mismo Dios nos llamó dioses. Salmo 82:6 y 138:1. El problema es que los nefilín lo han descubierto. Han descubierto el potencial humano. Ellos mismos han descubierto que tienen ese potencial. Pero hay un problema con ese potencial en ellos. ¿Cuál es? Que el potencial de ellos se origina en la maldad, en los nefilín. Y ese mismo descubrimiento ocurrió en Adán. Y al igual que los nefilín han engañado a la humanidad, de igual manera engañaron a nuestro Adán. Sin embargo, el potencial de nosotros se origina en el amor, la santidad y la justicia de Dios, totalmente opuesto. Y lo que más lamento de todo es que la iglesia no lo ha querido descubrir. Jesús le dijo a los líderes judíos: hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Es decir, que manipulan las conciencias de los hombres. Por tanto, ni entran ellos, ni tampoco dejan entrar a los demás. Ha moldeado las mentes de las congregaciones con sus falsas teologías. Recordemos que estos nefilín son los ángeles que Judas dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y estos ángeles o estos nefilín viven en oscuridad y están reservados para el juicio de aquel gran día. Y con ellos serán castigados todos los que se dejan influenciar por ellos. Y para terminar con el punto de las pestes, es importante que nosotros, el pueblo de Dios, seamos guiados por el Espíritu de Dios. Pablo dice que vivimos por fe y no por vista. Y quiero cerrar con esto. Yo entiendo que las enfermedades ya están
en nuestro medio, están en nuestros cuerpos. Esa es una realidad. De una manera u otra, todos estamos básicamente envenenados con todas estas comidas chatarra. No niego esa realidad. Yo también estoy en ese grupo. Sin embargo, el hecho de que reconozcamos que las enfermedades ya están en nuestros cuerpos no significa que no podamos tratar de reversar esos efectos, amados. Primero, tenemos un Dios todopoderoso, cuyo anhelo es vernos sanos, en salud. Reclame ese anhelo de Dios en su vida. Recuerde que Él es la conciencia de su ser. Reclámelo con fe y con humildad. Y segundo, busque la manera de eliminar todas esas comidas chatarra de su vida, ¿verdad? Cambie su alimentación en la medida en la que usted pueda cambiarla. Coseche sus propios productos si usted tiene un terrenito. Yo mismo tengo una batalla con la comida. Usted no se imagina cuán grande batalla. Gracias a Dios no tengo ningún tipo de enfermedad en mi cuerpo. Yo siempre confieso sanidad para mi cuerpo. Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar. Jesús dijo que todo lo que atáremos en la tierra sería atado en los cielos. Y todo lo que desatáremos en la tierra sería desatado en los cielos. Use esa autoridad. Yo la uso, úsela usted también, amados. Nosotros tenemos que aprender a confesar salud, bienestar, confesar sabiduría, confesar prosperidad y confesar todo eso que nosotros queremos en nuestra vida, siempre y cuando esté en armonía con lo que Dios quiere para nosotros, para que no nos convirtamos en nefilín. Lo único que necesitamos es creer, tener la fe de Jesús. Tenemos que aprender a no hablar nuestras propias palabras, amados, sino hablar las palabras de Dios. Jesús dijo que Él no hablaba sus propias palabras, sino lo que oía del Padre. Eso Él hablaba. Tenemos que eliminar ese lenguaje negativo de fracaso que muchas veces nos domina. La Biblia es un libro de promesas. Use esas promesas en su vida. Ya Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esos lugares celestiales se encuentran en usted y en mí. Esos lugares se encuentran en su corazón. No crea que está fuera de usted. Todo, absolutamente todo se encuentra dentro de nosotros. Fuera de nosotros no tenemos nada que buscar. El reino se encuentra dentro de nosotros. Si tenemos a Cristo, tenemos el reino. Si tenemos el reino, lo tenemos todo, amado. Entonces, aprendimos que esas pestes que Jesús revela como señal han estado anunciando la venida de Cristo desde la fundación del mundo, amado, no desde ahora. Y que esta señal es causada por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y el resultado de la desobediencia a la ley de Dios es maldición. Amén. Vamos ahora a entrar en hambres. Dice Jesús que experimentaremos hambres en plural, lo que significa que habrá varios tipos de hambres. Y esta otra señal de su venida la hemos visto a través de toda la historia. El hambre no es algo nuevo en el mundo, amados. Ya la vimos en Egipto, la vimos en Israel, y todas esas hambres en la antigüedad presagian hambres en nuestros tiempos. Amén. Y aquí aplicaremos la misma hermenéutica que aplicamos en las pestes. ¿Okay? Es importante que recordemos que en la medida en la que avanzamos en la línea de tiempo,
todas estas señales irán incrementando hasta que la maldad del amorreo llegue a su colmo. Perdón. Recordemos que estamos en el mundo, aunque no seamos del mundo. Vivimos en el cananeo, aunque no seamos del cananeo. Entonces, la tierra de Canaán es tipo del mundo. Un tips para que vayan aprendiendo. Y uno de estos días, si me siento motivado, voy a traer la enseñanza que nos revela la escritura antigua referente a Canaán. ¿Quién es Canaán? ¿Por qué la maldición y por qué Dios escoge a Canaán como la tierra que fluye leche y miel? Todo esto le sorprenderá y transformará su vida, como lo ha hecho conmigo. Amén. Si miramos a la línea de tiempo en la que estamos hoy, ya Satanás ha sido suelto. Ya el misterio de iniquidad está en un punto de ebullición. ¿Qué nos revela Juan en Apocalipsis 20? Juan revela que un ángel ató a Satanás por 1000 años. Amén. Y estos 1000 años simbolizan al tiempo de la iglesia o al tiempo de los gentiles. Si a usted le han enseñado otra cosa que no sea esta, escudriñe bien y cuestione eso. Recordemos que Apocalipsis es un libro simbólico, no literal. Lo ató por 1000 años y ese atar lo que simboliza es que su poder fue restringido. Jesús dijo que para poder saquear la casa había que atar al hombre fuerte. Amén. Lo que significa es que durante el tiempo de la iglesia no es que Él no intervenga en las mentes de los hombres, porque sí interviene por cuanto el mal habita en nosotros. Satanás es nuestro gemelo interno, cuyo propósito es alejarnos del reino que el Padre tiene para nosotros. Recuerde que les dije que fuera de nosotros no existe nada, amado. Tanto el bien como el mal se encuentra dentro de nosotros. Amén. Con la diferencia de que el Padre ha puesto al mal debajo de los pies de Cristo y como Cristo es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo, el mal se encuentra debajo de nuestros pies. Buena noticia. Debemos de vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Amén? Pero sigue estando en nosotros. Si nosotros no perseveramos en mantenerlo debajo de nuestros pies, Él nos podría poner a nosotros debajo de sus pies. Es por esto que Satanás no tiene autoridad de actuar en nosotros, los santos, a un nivel de vencernos. Amén. Y aunque sabemos que, según Juan, en el tiempo de los 42 meses, Satanás vencerá a los santos. Pero de estos santos vencidos hablaremos luego. Amén. Satanás, y por Satanás entendemos la suma de toda la maldad. Ese ángel caído o ese pensamiento rebelde puede obrar en la conciencia de los hombres, pero él está bajo nuestra autoridad, es decir, que no puede obligar al hombre a no escuchar la palabra de Dios y que la fe de Dios lo convenza de pecado. Lo puede engañar y lo puede confundir, pero no lo puede obligar. La decisión la toma el hombre, ya sea buena o mala. Recordemos que Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel es tipo de toda la humanidad. Israel es congregación de gentiles. Amén. Están aprendiendo cosas nuevas. Y de esa casa hubo ovejas que se descarrilaron. Y esas ovejas las encontramos en Levíticos. Y esas ovejas deben de volver a su morada. Amén. En otras palabras, que los que respondan a la oferta de la gracia y al don de la justicia de Dios
Esos son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas ovejas son las que heredarán el reino de Dios. Dios es la porción de su heredad. El que rechaza esa oferta es el que ha rechazado la primogenitura. Esos son los de Esaú. Ahora bien, y esto es importante que entendamos. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Aunque usted no lo crea, las ovejas perdidas de la casa de Israel son los sacerdotes y los levitas, y todo extranjero que se convierta en levita. Y aclaro, sacerdotes y levitas simbólica y tipológicamente hablando. No digo que seamos la tribu de Leví. Simbólicamente hablando, somos los sacerdotes y levitas. Aclaro eso, ¿verdad? Porque sabemos que la iglesia está compuesta por 12,000 de cada tribu de Israel. Somos los 144,000 que revela Juan. Y aclaro también, estos 144,000 son simbólicos, no literales, amados. Somos sacerdotes no conforme al orden de Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec o de Cristo. Amén. Y aprovecho para explicar algo que no lo he explicado anteriormente. Los sacerdotes son los que formarán el reino de Dios. Son los que serán glorificados con el nombre de Jesús. Esos serán reyes y sacerdotes. Son los que Dios llama el monte de Sión. Amén. Estos o esos son los que se han guardado vírgenes para Dios espiritualmente hablando también. Los levitas son los que servirán al reino. Busque la función de los levitas. Ellos son los que van a asistir a los sacerdotes. Y recuerde que hablo de tipologías. Amén. Algunos de estos levitas son también los que por no cumplir su responsabilidad en el ministerio se alejaron. Ellos serán castigados. Pero por ser levitas, escogidos por Dios, servirán en el reino. Ezequiel 44, búsquelo y léalo. Servirán a lo que fueron facultados para juzgar. Y de este reino del sacerdote y los levitas hablaremos pues más adelante. ¿Amén? Si usted no entendió lo que dije, no se rompa la cabeza. No lo va a entender hasta que le sea explicado o que el Señor se lo revele en la Escritura, como más bien a usted le parezca. Esto lo tiene que analizar a la luz de los levitas y su ministerio en el libro de Levíticos. Amén. Y recuerde que los levitas fueron dados a Aarón en sustitución de los primogénitos de Israel. El que tenga oído para oír, que oiga. Amén. Bien, luego de haber entendido esto que acabo de explicar, continuamos con la profecía de Jesús que dice que habrá hambres en la tierra. Vamos a retomar el texto de Juan. Dijimos que Satanás fue atado por 1000 años. Amén. ¿Estamos claros en eso? Sin embargo, eso no significa que no esté actuando en los seres humanos. Por cuanto Satanás es nuestra naturaleza pecaminosa. Y de igual manera, como actúa en los impíos, también podría actuar en nosotros. Con la diferencia de que Él se encuentra bajo nuestros pies, pero eso va a depender si usted lo cree por fe o no. Lo que Juan dice es que con la muerte de Jesús, el poder del diablo fue atado o fue limitado. Sin embargo, dice Juan que después de los 1000 años, su poder se devolverá por un poco de tiempo. Ya esos 1000 años simbólicos se cumplen alrededor del 2030 al 2040. Y si usted entiende, estos son los 2 días de Oseas. Digo alrededor porque nuestro almanaque no es paralelo con el de Dios. Amén. Pero más o menos
la plenitud de los gentiles debe de estar cumpliéndose alrededor de estos años. Aclaro, para los que les gustan sacarle punta al lápiz. No he dicho que se cumple en el 2030. Dije que alrededor del 2030 o el 2040. Podrían ser unos años más, podrían ser unos años menos, pero lo importante es que entendamos que estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Eso es lo importante. Estamos viviendo en la generación que posiblemente vería todas estas cosas ocurrir. Dios le revela a Abraham que su pueblo regresaría a esta tierra en la cuarta generación. Y cuando Dios habla del pueblo de Abraham, se refiere al pueblo de la promesa. Nosotros somos el pueblo de la promesa en el Mesías prometido. Y cuando Dios le dice a Abraham que su pueblo regresará a su tierra, esta tierra es una figura retórica que nos ilustra el carácter o los pensamientos perfectos de Dios. Esa es la tierra que fluye leche y miel. Ese es el reino que heredaremos. Este regreso será con la segunda manifestación del Hijo del Hombre en nosotros, los cuales somos la promesa. Entonces, hablamos de la generación previa a la manifestación del Hijo del Hombre. Esta generación no la voy a explicar aquí, ya que es un tema largo y extendido. Por tanto, lo explicaré cuando lleguemos al verso 34. Anótelo en una esquinita. Entonces, referente a Satanás, ya la autoridad para actuar que revela Apocalipsis 13, cuyo término será de 42 meses, está a punto de manifestarse. El nuevo sistema del mundo crea el escenario para esa manifestación. Satanás está a punto de ser arrojado a la tierra y con él sus ángeles. Amén. Recordemos que todo esto que revela Apocalipsis es simbólico, amado, no es literal. Es nuestra responsabilidad interpretarlo. Yo lo he interpretado. Hice el ejercicio. Usted tiene que hacer su propio ejercicio también. Es decir, que estamos a punto de ver la persecución contra la mujer que ha de dar a luz al hijo varón. Y dice Apocalipsis que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿será importante guardar los mandamientos de Dios, sí o no? Interprete eso que revela Apocalipsis. Esta persecución ya está en sus inicios, pero todavía no es el tiempo de la consumación. Pero ese tiempo está cerca. Amén. Gracias le doy a Dios que la isla de Puerto Rico ha sido bendecida con la protección de United States of America. Pero si creemos que esa sombrilla nos va a proteger por siempre, tengo que decirle que se baje de esa nube, porque esos amorreos, son los primeros que nos van a dar la patada, a menos que usted cambie su primogenitura por el plato de lentejas que ellos le ofrecerán. Y Jesús dijo que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda la vida por causa de él, la hallará. Usted elige. El hambre en todo el mundo. Y vamos a tomar este texto literal por el momento. Amén. La gente se muere en África, en Yemen, la India y en todas partes del mundo hay hambre.
hambres con plural. Nuestros hermanos venezolanos, cubanos, haitianos y muchos dominicanos están padeciendo hambres. Y esto que voy a decir, espero que lo entiendan. El hambre no es causa de la pobreza. No existe la pobreza. Amén. La pobreza es una condición mental. Y no me malentiendan, por favor. Lo que estos amorreos, nefilim, que se creen dueños del mundo, han hecho es crear mentalidades pobres. Amén. Han sometido a la humanidad a una mente limitada. Han suprimido la inteligencia del hombre, la visualización y la creatividad, atributos de Dios en nosotros. Amén. Han moldeado las mentes de los hombres para que se sientan pobres, sean pobres, vivan pobres y mueran pobres. Y para eso hay que mantenerlos en esclavitud. Ese es el fin de las escuelas y universidades. Y con esto no quiero decir que estudiar es malo. Por lo contrario, prepárese lo más que usted pueda en esta vida. Estudie, llegue alto, llegue lejos. Pero tenga mucho cuidado y no caiga en la trampa de las escuelas y universidades. Medite en sus sueños, visualice sus sueños y cree sus sueños dentro de la voluntad de Dios. Esto es algo que los amorreos no quieren ver en nosotros. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen miedo a que nuestra inteligencia, la inteligencia de Dios en nosotros, les impida a ellos lograr su propósito de adueñarse de todo el mundo. La causa del hambre en el mundo no es la pobreza. La causa es la injusticia, el egocentrismo, la avaricia, la ambición, el querer adueñarse de todo el mundo, adueñarse de todos nuestros recursos naturales, algo que Dios creó para nosotros. Quitarle al ser humano todo lo que tiene, hasta la vida, si es posible. Ese es el escenario en el que estamos viviendo en la actualidad. Y todavía no es nada. Lo peligroso es lo que viene atrás. Es una expresión que... ¿Ha escuchado la frase no tendrás nada y serás feliz? ¿Sabe usted lo que significa esa frase? Que todo lo que es suyo, todo lo que con esfuerzo ha logrado adquirir, ellos se los quitarán. Su casa, su carro, su banco, su cuenta de banco, sus enseres, sus ropas, sus calzoncillos y todo lo que pertenece a usted estará en control de ellos. Ese es el resultado del misterio de iniquidad. La pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús con profetizarnos hambres? Jesús lo que pretende es concientizarnos de la realidad en la que vivimos. Pretende que respondamos en la manera correcta, que respondamos en fe y obediencia. En la actualidad, todos somos esclavos del sistema de Babilonia. Y usted dirá, yo no soy esclavo de Babilonia. Cristo me ha libertado. ¿En serio? ¿De quién es la casa donde usted vive? ¿De quién es el carro que maneja? ¿De quién es todos esos enseres y equipos que posee? ¿Acaso no son del banco? El crédito que el sistema babilónico ofrece tiene un objetivo. Y ese objetivo no es facilitarle la vida. El objetivo es esclavizarlo. Déjeme decirle que todo lo que usted posee,
y tiene balance pendiente, no le pertenece. Le pertenece a la financiera que lo financió. Si usted es de los pocos, como yo, que no tengo deudas, gracias a Dios, entonces usted es libre en parte. Es libre en parte, porque todavía está obligado a contribuir con el sistema. Y eso es algo obligatorio, impuesto, no opcional. Y no voy a entrar en detalle de estos temas. Y la iglesia también está bajo ese mismo sistema, amados. Despertemos. Despertemos. Amén. Ahora bien, vamos a interpretar esta hambre dentro de un contexto espiritual. Ya lo hemos visto dentro del contexto literal. Amén. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Y quiero que aprendamos a discernir el testimonio de Jesús en toda la escritura. Jehová, el Dios de Israel, ese mismo que se encarnó en nuestro Mesías, profetizó en Amós 8 que vendrían días en los cuales enviará hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Hambre de oír palabra, sus instrucciones, de escuchar su ley, sus mandamientos, estatutos y preceptos. Es decir, que esta hambre que profetiza Jesús, de acuerdo con lo profetizado por Amós, tiene un cumplimiento literal y un cumplimiento espiritual. No quiere decir que el hambre física que hemos estado experimentando a través de los siglos no sea real, porque esa hambre es también señal de la desobediencia del hombre. En otras palabras, que el profeta Amós nos revela el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, en lo que el mismo Jesús profetiza. Espero que lo hayan entendido. Lo que significa es que en los últimos tiempos el mundo recapacitará, se dará cuenta del error de su vida en ese tiempo, en el tiempo en el cual el hijo de perdición se manifestará, el tiempo donde la bestia de Apocalipsis entrará en escena, en el tiempo del misterio de iniquidad. Dios despertará el espíritu de todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel y el de muchos extranjeros. Entre esas ovejas perdidas se encuentran los que una vez conocieron al Señor, pero le dijeron al Padre que le entregara su herencia y se fueron a tierras lejanas, provincia lejana, como dice el texto, y allí lo perdieron todo y el hambre los azotó y recapacitaron. Amén. Hablamos de un hambre espiritual, un deseo de escuchar palabra de Dios. Amén. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado con esta hambre, porque Pablo dice a Timoteo que vendrán días cuando las gentes no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y no de oír palabra de Dios, sino de oír lo que sus oídos quieren oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y este término maestros implica predicadores, teólogos, pastores y maestros. Amén. Y todos estos enseñarán el camino a la perdición. Y ese es el mismo camino que ya estamos viendo en muchas de nuestras congregaciones. Es decir, que en ese último tiempo pasará lo que Daniel profetizó, que en aquellos días muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará.
Y esa ciencia se refiere al conocimiento de Dios primeramente, y también se refiere al conocimiento humano y a la inteligencia artificial. Amén. Hasta tal punto, hermano, que hoy ya existe una fabricación de bebés in vitro al gusto del cliente. Por tanto, Jesús lo que pretende es alertar a sus discípulos. Es responsabilidad de los discípulos discernir lo que Jesús profetiza. Es nuestra responsabilidad discernir estas hambres, las cuales Jesús profetiza como señal de su segunda venida. En nuestras congregaciones no se ha tomado seriamente todo esto que Jesús profetiza. ¿Por qué? Por la falsa teología que domina en nuestras congregaciones, principalmente en las pentecostales. Y me perdonan mis hermanos pentecostales. Yo soy pentecostal porque me convertí en una congregación pentecostal, una congregación a la que amo con todo mi corazón, pero no estoy de acuerdo con la teología pentecostal, tan sencillo como eso. Eso no me exige a mí abandonar mi congregación, porque a cualquier congregación que me llegue, que me una, voy a enfrentar las mismas o diferentes falsas teologías también. Y con este estudio lo que pretendo es que las congregaciones recapaciten y repiensen en las posturas teológicas con las que han sido formadas. Nuestras teologías han dividido a la iglesia de Cristo. Y de por sí, pues ya estamos en desobediencia a los mandamientos de Dios. Con eso solamente. El cuerpo en el cual el Señor se ha de manifestar debe de ser un solo cuerpo, no varios cuerpos. Cristo oró para que seamos uno en Cristo. Pero nuestros teólogos se han empeñado en que seamos varios cuerpos en Cristo. Estamos peor que los corintios. Amén. Y para cerrar el tema de hambres, quiero compartir con ustedes algo. ¿Cómo podemos contribuir para ayudar a contrarrestar el hambre física? Y sé que muchos van a criticar. Dice Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, que Dios ha puesto un reino en sus manos. Un reino donde hay carencia de nada. Amén. Y a todos nos encanta este verso 32. Sin embargo, ese verso 32 tiene una continuación. El verso 33, el cual dice, vended lo que poseéis y dad limosna y otras cosas más. Este término limosna implica ayudar al necesitado, hacer la justicia. Pero la iglesia no le gusta ese verso. De hecho, ni siquiera lo mencionan. Muchos de nosotros, y no malinterpreten lo que voy a decir, pero muchos de nosotros tenemos dinero guardado, otros mucho dinero guardado. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Y aclaro, lo que usted haga con su dinero no me importa. Es suyo y usted hace lo que usted quiera con él. Amén. Pero muchos de nosotros usamos ese dinero para disfrutar de la buena vida, la cual no es malo hacerlo. Amén. Disfrutan viajando por el mundo hasta 2 viajes 2 veces al año, carro nuevo, ropa nueva y muchos caprichos complacidos. Gastan su dinero influenciado por los anuncios
que el sistema y todas las empresas han creado para meter la mano en su bolsillo y despojarlo de lo poco que usted tiene. Y si usted lo hace, tampoco me importa, es su dinero. Pero recapacitemos, hermanos. Mientras en el mundo, en nuestros países, hay gente pasando hambres, necesidades físicas, de medicinas, ropa, comidas, indigencias y todo tipo de necesidad. Y nosotros, que Dios nos ha bendecido con todo lo que necesitamos y con mucho más, ni siquiera miramos para el lado. Muchas veces andamos en la calle y alguien se acerca pidiéndonos ayuda o un plato de comida. No le ayudamos, aún teniendo recursos para ayudarle. Y recordemos que en los proverbios aprendemos que si nos encontramos con un prójimo que necesite de nosotros y tenemos el recurso para ayudarle, que lo hagamos. Amén. Y eso es lo mismo que Santiago nos enseña. Y eso es lo mismo que Jesús nos enseña. Amén. Y somos los primeros que afirmamos que cuando Cristo venga nos iremos con Él. Pues eres un hipócrita. Y me perdona. ¿En serio darás a luz a Cristo? ¿Usted sabe lo que es hacer justicia? Hacer justicia es compartir lo que tenemos con los que necesitan. El hecho de que yo no tenga dinero guardado ni sea rico, eso no me detiene para ayudar a cualquier necesitado que tenga a mi alcance, ya sea en la calle, con mis familiares o con los de mi congregación o compañeros de trabajo. Y no hablo solo de dinero, porque somos siervos de Dios. Hablamos de servir al prójimo, ayudarlo en lo que necesite ayuda, aconsejarlo, facilitarle las cosas, proveerle lo que necesite. Es a eso a lo que fuimos llamados. Es a esto a lo que el Mesías vino. Amén. Ya sea mucho o poco, yo ayudo a todo el que pueda ayudar. Si le tengo que comprar un plato de comida, se lo compro sin problema. Muchas veces compro comida que me cuesta más cara que la que yo mismo compraría para mí. Y esto no lo digo para gloriarme, pues Dios conoce mi corazón. Lo digo para ejemplo para ustedes. Amén. Y en lo espiritual, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, compartiendo el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino con todos aquellos que podamos compartirlo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Enseñando la palabra de Dios. Y para mí es el mayor ministerio que existe. Enseñar la palabra de Dios es delicia y gozo para mí. Y el Señor muy bien lo sabe. No miento ni me glorío en esto. La pregunta es, ¿qué está usted dispuesto a hacer para ayudar a combatir el hambre física y espiritual? Esa pregunta la dejo sobre la mesa para que mediten en ella. Y ahora pasamos a los terremotos. Amén. Vamos entonces a los terremotos. Dice Jesús que habrán terremotos en diferentes lugares en el mundo. Pero de estos terremotos hablaremos en el siguiente video. Qué sonido tan triste cuando se acaba. Porque ya el estudio de hoy pasa los 50 minutos y no quiero hacer videos tan largos debido a esos hermanitos que no quieren dedicarle tiempo al estudio de la Escritura. Amén.
desperdician hasta 5 horas viendo películas y series y novelas. Sin embargo, no quieren invertir en su salvación. Gastan en lo terrenal y no quieren invertir en lo eternal. Aprovecho antes de cerrar el estudio, hacer un llamado. Si usted todavía no ha tomado la decisión inteligente de aceptar la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios en su vida, hoy es el día que el Señor le ha permitido despertar para que lo haga. Recordemos que nuestro tiempo siempre está presto. Por tanto, aprovechemos las oportunidades que nuestro Creador nos brinda. Arrepiéntase de sus pecados, confiéselos a Dios, pídale perdón por ellos, reconozca la obra de Cristo en la cruz a su favor y Él le perdonará. Lo convertirá en un sacerdote de Dios, reinará con Él para siempre. ¿Qué más? Y si usted es un hermano que se ha ido de la casa, se ha ido a correr en tierras lejanas, el Padre te dice, vuelve a tu casa. La decisión está en sus manos, de la vida o la muerte. Está en tu boca también. Y yo te aconsejo que confieses la vida. Bueno, ya hemos escudriñado las pestes y hambres. Y todavía nos faltan los terremotos y los principios de dolores. Y Lucas añade grandes señales y terror en el cielo. En nuestro próximo video terminaremos el verso 7 de Mateo 24, ya finalmente. Y me disculpan por haber traído tanta información para explicar este solo verso, pero es importante toda esta información para que la iglesia se concientice de todo esto que estamos experimentando y que continuaremos experimentando hasta la manifestación del Hijo del Hombre. Si a usted le han enseñado que no va a experimentar todo esto que Jesús profetiza a sus discípulos, mi exhortación es que busque, indague en la Escritura y busque la guía del Espíritu de Dios en usted, si es que el Espíritu de Dios está en usted. Porque si no lo está, morirá en sus delitos y pecados. Una vez terminado el verso 7, entraremos en la tribulación. En ese estudio declararé todo lo relacionado a las tribulaciones, las cuales han experimentado todas las iglesias pasadas y que también experimentaremos nosotros en estos tiempos, bueno, en los tiempos finales, porque nosotros no somos mejores que ellos. Por lo contrario, la última generación de la iglesia es la peor, aunque usted no lo crea. Solamente recordemos el sistema religioso cuando Cristo vino. Un sistema religioso totalmente corrupto, lleno de falsedades, injusticia y mundanalidades, corrupto totalmente. Y ese sistema religioso presagia nuestro sistema religioso actual. Amén. Yo sé que a muchos no les gusta, no les agrada esta verdad, pero como Cristo no vino a agradarnos, sino vino a regenerarnos. ¿Okay? Comparte este video con todos sus contactos en las redes sociales. Yo quiero que este video se haga viral. Y de la única manera que lo podemos lograr es compartiéndolo con todos y exhortando a que todos lo compartan. Por favor, participe de la redención. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, apriete las notificaciones, síganos en Facebook, Rumble, Telegram y la X. Dios le bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo y nos veremos en el siguiente video, si así el Señor lo permite. Amén.